Lo que quiero que veamos es esta distribución, ¿verdad? Que es la segunda distribución que podríamos considerar. La distribución simple de frecuencias, ¿sí? Que es la segunda distribución, ¿sí? La distribución simple de frecuencias, solo para recordar, y disculpen ustedes que sea ahí insistente en esta parte, pero cuando tenemos un poquito más de datos, un grupo más grande de datos. Y lo que vamos a hacer es determinar o indicar cómo podemos calcular la media, la mediana, la moda, cuando tenemos un tipo de distribución de esta parte, y no vamos a partir de los datos que tenemos cuando tenemos los datos en forma original, sino ya a partir del cuadro, porque en la parte anterior, previo al examen, ya ustedes vieron, y esa fue la intención, organizar los datos, ya sea como un arreglo ordenado serie simple, una distribución simple de frecuencias, y como datos agrupados. Ya se sabe realizar, lo podemos ver bien. Entonces yo voy a partir, jóvenes, de un cuadro con el que ya tenemos la organización de los datos, para no tardarnos un poquito más con esta parte, que no llevaría mucho tiempo, pero partiríamos de esto, ¿verdad? De un cuadro en el cual nosotros ya tenemos nuestra organización ahí de la distribución de esos datos. Una distribución simple de frecuencias, entonces nosotros vamos a calcular nuestra media de la siguiente manera. Bueno, la media, aquí dice que se obtiene a sumar todos los datos multiplicados por su frecuencia. Miren, acuérdense que en términos generales una media es la sumatoria de los datos dividido entre el total de datos. Pero en una distribución simple de frecuencias, y ya les voy a mostrar entonces acá, por ejemplo, este grupo de datos acá, miren, edades de un grupo de niños. Si tenemos una variable X, una frecuencia, que es la frecuencia absoluta, solo, miren, lo que se acostumbra a veces cuando se dice frecuencia, es que se asume que la frecuencia es la frecuencia absoluta, ¿verdad? Y cuando se pone frecuencia A, bueno, ya sería la frecuencia acumulada. Acá lo que tenemos es el cuadro con el valor de la variable, ¿sí? Para este ejemplo, acá, la frecuencia, ¿sí? Y otra situación acá que si quiere no lo miremos por el momento. Pero nosotros partimos de esto, ¿verdad? De esto. Acuérdense ustedes que la distribución simple de frecuencias es la organización de los datos en un cuadro en el cual tenemos el valor de la variable, la frecuencia, ¿sí? Y si queremos agregar otra columna, pues tenemos la frecuencia relativa o los porcentajes, ¿verdad? Pero en este caso tenemos esto, partimos de esto. Y en un grupo de niños tenemos distribuidas edades en las cuales las variables que podemos observar son las siguientes. Que hay un grupo de niños que tienen 3 años, ¿sí? Hay grupos de niños que tienen 5, hay niños que tienen, 4 y tienen 5, ¿sí? Eso es lo que nosotros pudimos observar de acuerdo al cuadro. Y que pues tenemos una frecuencia para el caso de una variable de 3, de 9, niños que tienen 4 años, nosotros observamos 11, y los que tienen 5 tienen 10. Entonces, lo que podemos hacer es agregar una columna, ¿sí? Porque nuestra fórmula para la determinación de la media en una distribución simple de frecuencias es la siguiente, ¿sí? Que la media, miren, en este caso es una media muestral, ¿sí? ¿Por qué? Porque es X barra. Si fuera la media poblacional, dijera mu, es una U, así como una U como que con letra minúscula, ¿sí? De carta más o menos se mira, mu. Eso lo vimos la vez anterior, pero no la tengo acá, ¿verdad? Pero ahorita lo que estamos viendo de acuerdo a la fórmula es que la media
la media para una distribución simple de frecuencias la vamos a calcular de acuerdo a Daniel Weinert, como vemos acá, que dice que es, usted calcule una media sumando, o sea, la sumatoria desde igual 1, desde el primer valor hasta n, hasta el último valor. ¿De qué? De xi, ¿sí? De xi por fi. Y luego divídalos entre d, n. Solo que esta n que está acá es una n minúscula. Vamos a componer de una vez. ¿Sí? ¿Por qué es n minúscula? Porque es una muestra. Si fuera una población, le daríamos como n mayúscula, ¿verdad? Eso es por cuestión de simbología y la forma como podemos expresarlo. Al final, lo que quiere decir es que para obtener la media en una distribución simple de frecuencias, multiplique o haga una columna donde va a sumar, ¿sí?, el valor de la variable multiplicada por su frecuencia de cada una de ellas, desde igual 1 hasta n, la suma y la divide entre n. N es el tamaño de la muestra, n es la sumatoria de las frecuencias. Sí, y eso es lo que estamos haciendo acá, entonces, con este cuadro que nosotros tenemos, porque si eso dice, entonces lo que vamos a hacer es hacer un cuadro en el cual vamos a poner xi por fi, y entonces 3 por 9, 27, ¿sí?, que es el valor de la variable por la frecuencia, 27, 4 por 11, 44, 5 por 10, 50, y esto que tenemos acá es, si lo vemos en cuestión de la fórmula, es esto que está acá, ¿sí? Es el xi por fi, pero dice, súmelo. Por eso está aquí, mire, la sumatoria de esto que está acá. Y yo insisto en esto, porque esta estructura, o sea, la forma, cómo podemos representar la fórmula I que estamos siguiendo acá, tomando en cuenta esta simbología de sumatoria, de sigma, y es como lo vamos a ver en Daniel Weinert, es porque esa forma, con esa forma, nosotros sabemos qué tenemos que hacer, ¿sí? No, ahí no nos perdemos, aunque la fórmula sea un poquito más grande, un poquito más compleja, sabemos qué se hace y ya eso nos sirve bastante para determinar la forma. Tenemos esto acá y luego la sumatoria de 27, 44, 50, 121. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien? Luis Felipe. Sí, Inge, disculpe, fíjese que yo tengo aquí el libro de Daniel. Ajá. Y en la fórmula aparece solo XY, en cambio usted le agregó el FI, no sé qué está pasando ahí. Bueno, es que es lo que yo les indico, que X, cuando nosotros decimos, por ejemplo, acá, voy a hacer esto, acá, voy a quitar esto, mire, voy a quitar esto, perdón, no lo puedo quitar, perdón, ahorita lo quito. Ahí está. En el libro está así, Daniel Weinert. Esa es la fórmula para determinar una media en un arreglo ordenado o serie simple. Lo que vimos hace rato, ya quité las diapositivas sobre esa otra parte, que es la número, yo por eso les puse la número 1, ahorita es la número 2, la distribución número 2. Y en la distribución número 2, como es una distribución simple de frecuencias, y yo les había indicado, en la distribución simple, en la distribución simple de frecuencias, va a variar un poco en relación al arreglo ordenado o serie simple, porque ahorita acá ya no estamos en el arreglo ordenado o serie simple, estamos en una distribución simple de frecuencias, donde el arreglo es la variable con su frecuencia, ¿sí? En el arreglo ordenado serie simple, que no es porque fíjense ustedes que los nombres de repente son muy parecidos, pero esta es una distribución simple de frecuencias, es decir, que ya tiene la distribución, es simple, con sus frecuencias. En el anterior es arreglo en orden o serie simple. ¿Por qué en orden? Pues solo se ponen los números en orden, ¿sí? Ese es el arreglo ordenado. Ahorita como estamos en una distribución simple de frecuencias, ¿sí? Y vemos que la fórmula está así, porque acá lo que pasa es que ya no es un arreglo ordenado serie simple, sino acá ya es una distribución simple de frecuencias, donde
al valor de X hay que multiplicarle su columna de frecuencias. Y van a ver ustedes que cuando veamos la tercera distribución, que es el intervalo de clase, ¿sí? O datos agrupados, que sería el número 3. El número 3 también va a cambiar un poquito la fórmula, aunque sea de la media. Va a cambiar la fórmula en la mediana, que va a ser completamente diferente. Y en la moda va a cambiar, porque en la moda ya no va a ser por simple inspección, ya no solo miramos cuál es la que más se repite, sino que aparte de ver cuál es la que más se repite, tenemos que utilizar una fórmula. Y se la adelanto. La moda, por ejemplo, para un arreglo, ya no para arreglo ordenado ni distribución simple de frecuencias, sino para un intervalo de clase o datos agrupados, se calcula como el límite real inferior de donde está la moda más delta 1, ¿sí? Menos delta 2 dividido delta 1 más delta 2 multiplicado por la amplitud, ¿sí? Y entonces, pues ya hay una diferencia. A eso me refiero, ¿verdad? Y les decía yo, previo al tema, les decía, miren, ustedes van a encontrar en un formulario, por ejemplo, para la moda, diferentes fórmulas muy parecidas, pero va a cambiar en algo. Y a esto me refiero. Porque aquí ya es algo la hace diferente. ¿Ya? Si usted, por ejemplo, dice, y por eso es que yo me tardo en estarles comentando esta parte, porque si digo, bueno, si alguien dice, bueno, para calcular la media es la sumatoria de los, puede decir XY, dividido entre N, acá, ¿sí? Y ya, pero si es una distribución simple de frecuencias, no es lo mismo. Y si es datos agrupados, va a cambiar. ¿Ya? Para este caso, para la distribución simple de frecuencias, que creo yo no está en Daniel Weinert. ¿Sí? ¿Es XY? Creo que sí está. Habría que ver, ¿verdad? Yo no, creo que me recuerdo que ahí en la, sí, 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 perdón. Acá, solo quiero verificar si aparece algo sobre acá. Sí, buen día. Perdón, jóvenes, solo denme un momentito, sí, perdón, disculpen ustedes. Perdón, jóvenes, disculpen ustedes, ahí tenían insistencia de una llamada que no, bueno. Bueno, decía entonces medidas de tendencia central, veamos acá, aquí está. Está, y aparece para la media poblacional. Este es ahorita tengo el Daniel Weinert de la tercera edición, aparece en la página 40, en la página 41, aparece para la moda, perdón, aparece para la media
para datos agrupados. No sé si lo pueden ver acá. Acá, ¿ven? Es la media poblacional, pero también aparece acá, acá, para la media muestral, ¿sí? Pero acá solo aparece para una serie simple. Es porque Daniel Weinert para esta parte toma la parte conceptual, lo que yo siempre les digo. Conceptualmente, la media se calcula como la sumatoria de los valores divididos entre el total. Pero para una serie simple cambia un poquito. Sí, y esto creo que ya no está acá. Sí, lo que en Daniel Weinert no aparece la distribución simple de frecuencias. Y jóvenes, eso es lo que yo les digo. Que yo agrego algunas situaciones porque veo que sí son importantes. Eso, por ejemplo, yo les agregué no es que les haya agregado, jóvenes, sino que yo lo tomé así, por ejemplo, en la primera parte, en la primera unidad, la proyección de la población. Eso no es por hacerme, ¿va? Eso nadie no es que no lo sepan, sino no lo toman en cuenta. Yo sí, yo se los doy, porque creo que ustedes deben aprender a determinar el primero, cómo es el coeficiente de cómo cambia la población, ¿sí? Y luego determinar hacer poder determinar una proyección de población en medidas de punto, en, en, en eso no está, ni aparece en el documento de apoyo que yo se los doy, porque creo que es importante. En este caso, cuando nosotros hablamos de la media, por ejemplo, no vemos, solo se ve, y Daniel Weinert lo tiene, ahí, como decía Luis Felipe Pinto, ahí solo se habla de que la media se calcula como la sumatoria desde igual 1 hasta n de xy dividido entre n. Eso es para un arreglo ordenado, serie simple. Es la parte conceptual de lo que es una media. Pero la distribución simple de frecuencias no se ve ahí, pero sí ya aborda la media para intervalos de clase o datos agrupados. Pero esa distribución simple de frecuencias no se toma. Yo sí la estoy viendo, yo sí la estoy viendo. ¿Sí? Y me interesa porque de repente alguien va a ver una distribución ahí, acá, como esta, y dice, bueno, pero aquí cómo la calculo. ¿Sí? ¿Sí? No es, tampoco es complicado, ¿verdad? Pero ya con la idea que le den a uno de cómo es, uno sabe. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, Daniel Weinert no tiene la distribución simple de frecuencias, no dice cómo determinar la media, no dice cómo determinar la mediana, ¿sí? Pero pues porque él no lo ve tan importante. Generalmente lo que sucede es una serie simple y un arreglo en intervalos de clase o datos agrupados. Eso es como aclaración. Pero entonces Pinto, la fórmula es esta. ¿Sí? Aquí dice que la media, ¿sí? Para la distribución simple de frecuencias se calcula, ¿sí? Como la sumatoria desde igual 1 hasta n de xy por fi, dividido entre dn, y eso es lo que estamos haciendo acá. Por eso les decía esta parte. Ah, bueno, pero aquí ya tenemos la columna de xy por fi. ¿Qué hay que hacer? Sumar. Y entonces sumamos la columna y el valor que tenemos es 121. Ah, bueno, pero ahí ya tenemos xy, la sumatoria desde igual 1 hasta n de xy por fi, que es 121 dividido, porque eso dice la fórmula, dividido dentro de n. ¿Sí? ¿Y n cuánto es? 30. Perdón, me pasé la diapositiva, pero es la misma. Y para ese caso, 121 dentro de 30, el valor que le corresponde es una media de 4.03. ¿Sí? Así se calcula la media. Quiero ver esta diapositiva que no, creo que es la misma. Sí, es la misma. ¿Sí? Solo que aquí ya está con colorcito. Así obtenemos la media. Luego,
La mediana, ¿sí? La mediana. La mediana es el valor que ocupa la posición central. Ah, y es que aquí dice si n es impar y es el promedio de los datos centrales si n es par. ¿Sí? Si es impar, es el valor de la posición central, pero si los datos son pares, la misma situación que en el arreglo ordenado o serie simple. La mediana se calcula como el promedio de los dos valores que están adyacentes o contiguos. Bueno, cuando los datos están ordenados, que es una condición necesaria. Bueno. ¿Cómo calculamos entonces la mediana en una distribución simple de frecuencias? Primero la posición, como lo hicimos en el arreglo ordenado serie simple. La posición, ¿cómo se calcula la posición? De la misma manera. N más 1 dividido entre 2. Y hay situaciones que ya cambian, porque van a ver ustedes que en intervalos de clase de datos agrupados, la posición ya no la calculamos así, sino la posición solo la vamos a calcular como n dividido entre 2. Entonces esas son ya situaciones que hay que ir viendo, jóvenes, ya para determinación de su cálculo. Acá, entonces la posición es n más 1 dividido entre 2. Veamos esta situación acá, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, esta organización de nuestros datos acá y la tenemos organizada como una distribución simple de frecuencias, porque eso es, tenemos la variable, la frecuencia absoluta. Bueno, entonces decimos si la variable X, como se presenta, es que se ve como que hay 3, por ejemplo, si esto estamos hablando siempre de edades, ¿sí? Bueno, pero la variable es edad y vemos que edades hay de 3, de 4 y de 5, y que en el caso de 3, pues un grupo de niños que fueron 9 que tienen edades de 3, hay 11 niños que tienen edades de 4 y 13 niños de edades de 5. Bueno, pero condición para calcular la mediana, ya sea como arreglo ordenado, serie simple, distribución simple de frecuencias, datos agrupados, y disculpen ustedes que a veces se vuelve un poco repetitivo esto, pero yo creo que sí vale la pena indicarlo, es que se tenga una columna, ¿sí?, con frecuencia acumulada. Primero ordenado la variable, porque aquí está en orden, 3, 4 y 5. No podemos calcular una mediana con estos datos invertidos, no se puede. Sí, tiene que estar en orden ascendente de una forma más conveniente. Bueno, tenemos la frecuencia absoluta para cada una de ellos, eso es lo que nosotros registramos, y luego la frecuencia acumulada. Bueno, que para el primero es 9, ¿sí? 9, si la vamos acumulando, 9 más 11 es 20, y 20 más 13 es 33. ¿Cuánto es n? 33, ¿sí? Bueno. Entonces, dice que la mediana, ¿sí?, la vamos a calcular primero la posición, calcular y determinar la posición mediana. 33, ¿sí? ¿Cómo se calcula la posición mediana? N más 1, o sea, 33 más 1, 34. Dividido entre 2 es 17. Bueno, ¿y ahora qué hago con ese 17? Fíjense ustedes que esa es la posición mediana, ¿sí? Entonces, vamos a la columna de frecuencia acumulada, ¿sí? Y ahí vemos qué frecuencia la contiene, ¿sí? Y la frecuencia que la contenga, ahí encontramos la mediana. Bueno, entonces, como la situación es que acá n, que es 33 más 1, es 34, dividido entre 2 es 17, y la frecuencia acumulada que contiene a ese 17 es 20, no es el 9, porque se pasa, 17 se pasa en no es 33, porque ya nos pasamos mucho, entonces 20 sí, porque el 20 está ahí y bajo del 20 está ese 17, ¿ya? Y entonces la posición, o sea, la posición es la posición 17, que está acá, pero el valor de la variable que le corresponde es el valor de 4.
¿sí? Es el valor de 4 para este caso. Y yo voy a mostrar aquí, nos vamos a llevar los otros minutitos ahí, jóvenes, para mostrar las otras situaciones que se pueden dar para el caso de la mediana. Es esto. Esto que está acá es lo que yo les indicaba. A ver qué pasa con esta situación también, ¿verdad? Acá, ¿sí? Miren, acá, creo que es, a ver, quiero ver, sí, es la misma. Acá. Bueno, acá es 4. Acá, también, veamos. 34. Si es impar, 34, ¿sí? 34 más 1, 35, ¿sí? Entonces, 34, ¿qué es n? Más 1 es igual a 35. Dividido entre 2 es 17.5, ¿sí? Es 17.5. Ese es el valor que tenemos ahí. Bueno. Veamos entonces si hay alguna situación ahí que pueda cambiar. Bueno. Si la frecuencia acumulada, si las frecuencias acumuladas son estas, ¿sí? Entonces, veamos cuál es la frecuencia acumulada que contiene a esa frecuencia 17.5. Bueno, es que la que la contiene siempre es el mismo 21. Creo que esto no va a cambiar acá, para este caso, porque acá diría yo, pero dice que es la posición 17.5. Bueno, pero entonces no va a cambiar porque se supone que si es la posición 17.5, esa posición es la que está en medio del 17 y el 18. ¿Sí? Del 17 y 18. Pero el 17 y 18 también está dentro de esa misma frecuencia acumulada, por lo tanto, su valor o el valor de la mediana es el mismo valor 4, porque teóricamente lo que tendríamos que decir es sumar la posición 17. ¿Y cuánto le corresponde a la posición 17? 4. ¿Y cuánto le corresponde a la posición 18? El mismo 4. 4 más 4, 8, dividido entre 2, es siempre el mismo 4. ¿Sí? Bueno, pero ¿por qué nos está hablando esto? Es que hay que ver qué es lo que sucede, porque vean ustedes esta situación acá. A ver, no, este es el mismo caso. Acá, veamos este caso acá, yo creo que este es el que podemos ver. Si la variable es esta, la frecuencia absoluta son estas, pero tenemos estas frecuencias acumuladas, ¿cómo determinamos el valor de la mediana para este caso? 58 más 1 igual 59 dividido entre 2, 29.5. Miren. Bueno, ahí ¿cuál es entonces el valor de la mediana? ¿Qué haríamos ahí? ¿Alguien se anima a decir? A ver. En la fila del 5. Sí, pero fíjese que la fila del 5 ya son, sí, se podría decir que el 58 la puede contener, pero fíjese que cuando nosotros vemos que dice 29.5, quiere decir que está en medio de dos valores. En medio de dos valores. Quiere decir que está en medio del valor 29, ¿sí? ¿Fíjese? Y el que le sigue, porque el valor es 29.5. Quiere decir que cuando nosotros tenemos un valor de posición que es decimal, que es 0.5, está en medio de los dos valores, del valor que está antes y el valor que está después. ¿Sí? Y el valor que está antes a 29.5 es, ¿cuál es? 29. ¿Y cuál es el que estaría después del 29? 28. 29, 30, ¿sí? Ese sí, ese sí ya es, ese sí ya sería como que correspondería al siguiente intervalo, pero como es 0.5 y ese valor no lo tenemos acá registrado, acuérdense ustedes que lo que hacemos es decir, cuando tenemos ese valor de 29.5, es el que
está en medio y para calcularlo tendríamos que sacar el promedio de los dos valores. Uno que está antes y otro que está después. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para esto? Miren, aquí tenemos el 29.5 y, perdón, yo creo que creo que ya me pasé aquí, me cambié de diapositiva acá. Ah, no, aquí está. ¿Sí? Primero calculamos eso, acá, que es 29.5, y entonces, fíjense ustedes que lo que estamos viendo acá es que este valor que está acá es el 4, es el valor de la variable, ¿sí? 4, que es el valor que está antes, o que está, miren, son los valores adyacentes a ese valor decimal que nosotros tenemos. O sea, tenemos 29.5, pero el anterior es 29. Y ahí sí, efectivamente, tenemos el 4. Es el valor de 4. Pero el siguiente sería 30. Y ese 30 sí ya estaría acá, en el 58. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, el 29 es el último valor que da. Es el último valor que tengo para esta frecuencia acumulada. ¿Ya? Y entonces ese sería el último valor. Ah, bueno. Pero 29.5. Para 29.5, el valor antes, el valor antes sería 29 y el valor después sería 30. El valor antes es 4. Aquí lo tenemos, lo estoy señalando, 4. Pero el que le sigue después sería 30 y ese sí ya está en el 58. Es en el que le sigue. Por lo tanto, el valor que está intermedio es este valor que está acá. Está acá. Y por eso es que acá nosotros, no sé si lo indicamos acá, acá, lo que tendríamos que hacer es decir, 4 más 5 dividido entre 2, y ese sería 9. 4 más 5, 9, dividido entre 2, 4.5. De tal cuenta que para esta distribución, donde nosotros tenemos este valor de posición, ¿sí? Que es este valor que está aquí, mire, porque de aquí se traslada, de este café, se traslada a este amarillo, que sería la transición de 4 a 5, sería el promedio de estos dos que tenemos acá, ¿sí? Que sería 4 más 5, 9, dividido entre 2, sería 4.5, o sea, el valor de la mediana no es 4, no es 5, el valor de la mediana para este caso en particular sería 4.5, ¿sí? Y así es como calculamos la mediana en una distribución simple de frecuencia. Pero bueno, no sé si así rápidamente hay una pregunta, ya me pasé 2 minutos. Solo voy a hacer algo, jóvenes, porque aquí ya acá. ¿Sí? Si hay alguna duda y si no, continuamos la próxima clase. ¿Sí? La dejamos ahí, jóvenes. Buenos días, gusto en saludarlos, a menos que haya alguna pregunta, algo que quieran comentar. Ingeniero, viera que yo tenía una pequeña duda. Con respecto a Sí. entonces, si queda entre límite y límite, ¿a qué le corresponde? Si queda entre límite y límite, es la pregunta muy buena que hizo, porque eso es lo que resume todo lo que yo estuve diciendo. Si queda entre límite y límite, fíjese usted que mire pues, una cosa, acuérdese, una cosa es la posición y otra cosa es el valor, ¿sí? La posición es qué orden es el que lleva en ese orden, ¿sí? Lo que estamos diciendo acá es que, mire, pues lo que estamos diciendo acá es que tenemos, por ejemplo, valores de edad de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y vamos 40, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58. Tenemos en una línea recta, por poner un ejemplo, una línea recta, todos esos valores del 1 al 58, pero la posición dice que es la posición 29.5, ¿sí? Ah, entonces esa es pero si usted se da cuenta, ahí el valor de esa posición es según esto, acá mire, es un valor de 4. 4 el que está antes y 4 el que está después a esa posición.
¿Ya me entendió? Entonces quiere decir que como está en el, como dijo usted, en el límite o en el borde, como es 29.5, quiere decir que la media, o la mediana, se calcula como el promedio de la posición que está antes de ese 29.5, que para ese caso sería 29, y el valor que le corresponde como variable es 4, más el valor que está después a ese 29.5. Y el valor que está después a ese 29.5 es 18. ¿Sí? Y el 18 ya le corresponde a este 58 que está acá, que ese sí ya lo contiene, que está en este color amarillo. ¿Ya? Entonces quiere decir que el 4.5, que el 29.5 va a estar acá, miren, en medio de eso. Pero como lo que estamos buscando no es la posición, sino el valor de mediana, sería 4 más 5, 9 dividido entre 2, sería 4.5. El valor de la mediana, entonces, como dijimos, perdón, este no es, el valor de la mediana es este, 4.5. ¿Sí? Así calcularíamos la mediana. Y yo tengo otra duda, pero con Sí, por respecto favor. a la media. Ajá. Ahí solo se multiplica el número de la variable con la frecuencia y solo. Solo quiero mover esto un poquitito, perdón. Disculpe usted, solo voy a hacer esto, ahorita le contesto. Bueno, no se me puede mover. Bueno, en relación a la media, sí, la media, usted va a partir de, usted parte acá. Bueno, la frecuencia acumulada sería para la mediana, ¿verdad? Vamos a tomar este mejor, que para no confundirnos aquí. Mire pues, para la media, de acuerdo a la fórmula, dice que es esto. XI por FI. Así dice la fórmula. XI por FI. FI. Sí, lo que pasa es que expresado no se pone por, ni el signo por, ni el punto, ni paréntesis, que es lo que indicaría. Pero XI es la variable y FI es la otra. Si están juntos, quiere decir multiplicación. Entonces, cuando nosotros calculamos una media para una distribución simple de frecuencias, lo que hacemos es obtener los valores del valor de la variable por su frecuencia correspondiente, que es esto que hicimos acá. ¿Bien? El valor de la variable por su frecuencia correspondiente y nos da esto. El valor de la variable con su frecuencia correspondiente nos da esto. El valor de la variable con la frecuencia nos da esto. Y luego la sumatoria. La sumatoria de esos valores. Dividido dentro de el número de frecuencia, que para este caso es 30. Por eso es que la sumatoria de 27 más 44 más 50 nos da 121, ¿sí? Y 121 más, o sea, 121 dividido entre 30 nos da 4.0 algo, ¿verdad? Nos da 4.03, creo. 4.03. Así se obtiene. Y esa es la respuesta general. Esa es la respuesta. 4.03. Esa es la media. Esa es la media. ¿Sí? Esa es la media. A ver, ya entendí. Gracias, ingeniero. Muy bien, muy bien, bien, jóvenes. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, nos quedamos ahí. Sobre las situaciones que vimos anteriormente, pues ya voy a revisar el correo, ¿sí? Para los que no tengan su nota, voy a revisar, solo denme el tiempecito necesario y yo les indico más adelante cómo está, ¿sí? Y en el caso de Saúl,